Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. En este día jueves estamos iniciando nuestra revisión de cada mañana con los datos más importantes en materia de negocios, de noticias políticas, por supuesto, también vinculadas a la economía y del mundo de los mercados y las finanzas. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8:02. Vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias, los temas que estaremos adelantando durante nuestra edición del día de hoy. Comenzamos con noticias precisamente del ámbito político, como ya les contábamos, y las novedades que hubo ayer en el Congreso respecto al proyecto de cuarto retiro. La Comisión de Constitución finalmente avanzó en este proyecto. Se esperaba que saliera ayer la votación completa, sin embargo quedó pendiente. Se alcanzaron a votar solo algunas indicaciones y será el próximo lunes cuando la comisión trabaje hasta total despacho para esta iniciativa. Hubo novedades, eso sí. El gobierno le puso discusión inmediata para acelerar el trámite del proyecto y además el proyecto no tendría un impuesto asociado, pues se cayó la indicación que había presentado el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric. El oficialismo, con el voto además de Pamela Giles, rechazó esta indicación para establecer un gravamen a las rentas por sobre 2,6 millones de pesos de aquellas personas que hagan efectivo este cuarto retiro. Les contaremos detalles del debate y de lo que viene también en este nuevo escenario de estrategia legislativa que ha planteado el gobierno. Por otra parte, también hubo novedades respecto a la ley corta de pensiones, porque el próximo martes la Comisión de Trabajo tendrá que despachar este proyecto que también está con discusión inmediata en el Congreso. Esta iniciativa que lo que busca es fortalecer el pilar solidario, el aporte solidario también en materia de pensiones y extender la cobertura, asociado además a un mecanismo de financiamiento de las exenciones tributarias. Hubo más detalles también respecto al número de beneficiados. Serían más de 540.000 personas en total en la sesión de ayer, en donde ya comenzó el debate de este tema. Hay algunos temas técnicos respecto a la propuesta que ha planteado el gobierno. El próximo martes, en todo caso, ya esto debería pasar a la sala de la Cámara Baja. Por otra parte, vamos a estar revisando también detalles de la noticia que generó algo de sorpresa ayer, que anuncia la empresa neozelandesa Fonterra de vender su participación mayoritaria en la empresa de lácteos Soprole acá en Chile. Tiene más del 98% de las acciones, casi la totalidad de la compañía, y después de 30 años de presencia en esta industria en nuestro país, la neozelandesa decide dejar Chile, básicamente, según lo que entregaron en un comunicado, para reestructurar sus negocios y enfocarse fundamentalmente en el mercado de Oceanía. Los detalles los revisamos en unos instantes. Por otro lado, ayer en los mercados a nivel global estaban muy atentos a lo que dijera la Reserva Federal. Sabemos la importancia que tiene el Banco Central norteamericano para los mercados en el mundo, y ayer dio algunas luces más claras, más específicas respecto a cuándo podría comenzar el retiro de los planes de apoyo a la economía norteamericana. En noviembre, algunos en el mercado estiman que en diciembre ya comenzaría el retiro de estas operaciones que han permitido generar un aceleramiento de la economía norteamericana en el contexto de la pandemia. Así, Jerome Powell, si bien ratificaba la tasa de interés para Estados Unidos, sí daba a entender a través del comunicado correspondiente que comenzaría el retiro de las acciones y de las medidas que se han implementado desde el inicio de la crisis. Luego también revisamos cómo reaccionaron los mercados ante esta noticia. Partamos viendo detalles precisamente de cómo están operando a esta hora las bolsas a nivel global, sobre todo en el hemisferio norte, donde ya han comenzado las operaciones en Europa, por ejemplo. Estos son los números del día de hoy. El Eurostoxx subiendo 0,8% y ratifica así ya por tercer día consecutivo las ganancias en Europa, después de un lunes que, recordemos, partió de manera turbulenta por las noticias del gigante inmobiliario chino Evergrande. Londres sube 0,1%, el DAX alemán 0,7% y el Hang Seng a esta hora en Hong Kong está ganando terreno 1,2%. El Nikkei en Japón hoy día no opera y por eso recurrimos a la referencia desde Hong Kong. El IPSA, en tanto, ayer cerró con un alza de 1,78%, buen repunte para la bolsa local, de la mano también con Wall Street, que subió 1% en el caso del Dow Jones. El dólar, en tanto, cerró su cotización en 785 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a la revisión del detalle y vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer en el debate presidencial televisado por CNN Chile y Chilevisión Noticias, con 5 de los 7 candidatos que estarán en la papeleta en noviembre. Hubo debate, por cierto, de distintos temas. Se abordaron aspectos relacionados a materia de salud, también en materia de seguridad, otros asuntos.
Sin embargo, hubo definiciones bien relevantes en un aspecto económico que será crucial para el próximo gobierno, gane quien gane. El tema de las pensiones, por supuesto, con una reforma que ha quedado truncada en el Senado, el próximo gobierno tendrá que hacerse cargo de ese desafío. Y en ese tema, en ese ámbito en particular, las definiciones de Jasna Proboste han concentrado cierta atención porque la senadora y candidata presidencial de la ADC no había definido su posición respecto al cuarto retiro. ¿Qué fue lo que dijo la senadora por Atacama? Escuchamos su declaración ayer. Estoy a favor del cuarto retiro pensando principalmente en las mujeres. Hoy día son 900.000 las mujeres que han logrado obtener la pensión de alimentos, las que viven este síndrome de Parisi, gracias a que ha habido retiros. Hicimos un gran esfuerzo porque cuando aquí habían algunos que están incluso en este mismo set y celebraban una ayuda de 65.000 pesos para algunas familias de nuestro país, nosotros dijimos que esto era insuficiente y nos jugamos por dialogar con un gobierno en el que tenemos profundas diferencias y desconfianzas, pero sacamos adelante una ayuda universal. Bien, a favor entonces de este cuarto retiro, esa definición así de clara y explícita no la había manifestado Jasna Proboste, eso es noticioso, parte de los temas que dejó el debate de ayer. Respecto al tema del cuarto retiro también y del modelo de sistema de pensiones, hubo otras definiciones también bien claras al respecto, con la intención, por ejemplo, de Eduardo Artés de terminar con el sistema y por otro lado de José Antonio Kast de mantener este modelo. Escuchemos las definiciones de ambos candidatos. Me gustaría saber si el señor Artés retiró el primero, segundo y tercero de sus retiros y cuánto obtuvo. Mira, para usted ha de saber, retiré los dos primeros y estoy ya en trámite para entrar en el tercero y enseguida voy por el cuarto, el quinto, hasta terminar con la AFP. La pensión de alimentos. Este modelo ha cumplido con el objetivo que se busca, que es que cuando las personas tienen los recursos ahí se multiplica por 3. Aquí hablan mucho, algunos no quieren hablar o no quieren contestar, pero claramente no hay algún sistema en el mundo que pueda generar esa rentabilidad en los recursos que están. Las promesas se las lleva el viento. Bien, dos de las definiciones que se dieron también respecto a el modelo en particular de pensiones que tiene nuestro país y al rol de las AFP, si eso es lo que está en juego en definitiva, y ya veíamos las definiciones al respecto de Eduardo Artés y José Antonio Kast. ¿Qué dijeron los otros dos candidatos que participaron del debate ayer, Sebastián Sichel y Gabriel Boric, sus definiciones en materia de seguridad social? A mí me preocupa cuando en la política dejamos de ser serios y creo que es parte del problema que tenemos, por una elección, por los resultados que vienen, cambiamos de posición, pero también porque tenemos pensiones que han disminuido y por esta discusión que aparece al tiro en el debate, que el gobierno, que la oposición, que el gobierno y la oposición no nos ponemos de acuerdo. Lo que proponemos nosotros es bastante simple, un piso común para todos los chilenos, que todos tengamos una pensión básica universal garantizada, que cada chileno elija dónde y en qué cuenta quiere que quede sus recursos. Yo quiero que termine el modelo AFP como lo conocemos hoy día, pero que existan administradoras privadas, administradoras públicas, administradoras sin fines de lucro. Y la verdad, para nosotros, el objetivo es construir un sistema de seguridad social, como tienen la mayoría de los países desarrollados. Y es imposible desentenderse, Sebastián, de los problemas que ha tenido la economía de las familias cuando uno recorre Chile. Hay que escuchar más a la gente. Yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión cuando escucho lo que nos plantean en todos los lugares, en San Ramón, en Vallenar, en Magallanes, en donde la gente nos dice que sigue teniendo necesidad y a ellos tenemos que responderle. Bien, algunas de las definiciones que dejó el debate de ayer, mientras en paralelo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ayer sesionaba para avanzar en el proyecto de cuarto retiro. Finalmente, el proyecto queda pendiente hasta su total despacho para el próximo lunes. Sin embargo, se alcanzaron a analizar algunas indicaciones y dentro de ellas se rechazó una que planteaba la idea de establecer un impuesto, un gravamen para aquellos que hagan un retiro con rentas superiores a los 2,6 millones de pesos. El gobierno, por su parte, mueve sus piezas en la estrategia legislativa. Los detalles en la siguiente nota. Desde las 15 horas el debate debía darse aquí, pero varias horas antes el gobierno sacó una carta bajo la manga. Hemos dispuesto una discusión inmediata excepcionalísima. No porque apoyemos el proyecto, sino todo lo contrario. Lo que estamos pidiendo es que se vote lo antes posible. O estamos ante un gobierno que ha cambiado su punto de vista respecto a los retiros y quiere que se apruebe rápidamente el retiro, o bien estamos ante un gobierno que ya logró generar la presión suficiente para dar vuelta a los votos de los diputados de derecha que querían apoyar este proyecto. El contraataque del Ejecutivo llegó de sorpresa con un par de argumentos. Esto no es un patrocinio a la iniciativa, todo lo contrario, queremos dar la señal de que el proyecto el martes se vota.
y estamos trabajando para que se rechace. De inmediato llegaron las reacciones. Yo creo que hay mucha presión a los candidatos que son candidatos al Parlamento, hay mucha presión y los candidatos del gobierno están muy presionados. Yo lo que quiero decirle a esos candidatos es que por favor sientan que no solo el gobierno los está mirando, la gente también los está mirando. Pero la hora clave comenzaba a acercarse, la comisión se reunía, ahí el gobierno, el oficialismo y la oposición se verían las caras. 3 indicaciones debían votarse, la tercera de ellas, presentada por el Frente Amplio y el PC, establecía impuestos a las rentas sobre los 2.600.000 pesos y rebajar el monto máximo a retirar de 150 a 100 UF. Les solicito se declare la inadmisibilidad de esta indicación que no cumple con el requisito del artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso por estar fuera de la idea matriz del proyecto. ¿Cuándo se hace la declaración de impuestos? Hasta el 30 de abril. Por lo tanto, lo que hace la indicación del diputado Boric, Ibáñez y otros es chutear, en términos futbolísticos, el cuarto retiro al 1 de mayo del 2022. La gente no quiere que esto constituya impuesto, no quiere que constituya renta, y se los dice alguien que sí sabe de presiones. Pero se solicitó votar la admisibilidad y el Frente Amplio y el Partido Comunista recibieron esta respuesta. 6 votos a favor, 7 en contra, 0 abstención, señor presidente. Declarada inadmisible. Pamela Giles y la derecha votaron por la inadmisibilidad, pero si el gobierno quiso contraatacar antes de la votación, el presidente de la comisión respondió de esta manera. La citación del día lunes, estimados colegas, va a ser hasta total despacho el día lunes a las 9:30. La citación de la comisión por tener discusión inmediata podemos citarla el día lunes. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Habrá que seguir esperando entonces hasta el lunes y el martes, cuando se cumpla el plazo de la urgencia, se vota en la sala, mientras ya hay carpetas con un nuevo proyecto. 8:13 minutos. Vamos a ir a otro tema vinculado precisamente al proceso de retiros, porque ayer se generó toda una confusión bastante inexplicable, la verdad, respecto a las declaraciones que emitió el diputado Guillermo Ramírez en Chilevisión. Ayer por la mañana, según el diputado de la UDI, se había facilitado todo el proceso de retiros con fondos del Banco Central. Sus palabras textuales es que el Banco Central había pagado los retiros que se habían realizado hasta ahora y que ya no había espacio para eso. La frase tomó vuelo en las redes sociales, en distintos medios también, en una interpretación completamente errada del diputado de la UDI respecto al rol que jugó el banco y que obligó precisamente a que el instituto emisor saliera a desmentir esta aseveración con un comunicado de prensa bien insólito por el tenor del debate y por el rol que jugó el banco en ese proceso. Revisemos detalles porque hay pasajes bien interesantes. De hecho, el comunicado del banco es súper explícito en eso y dice que responde a las consultas surgidas en las declaraciones del diputado Guillermo Ramírez sobre el rol que tuvo el Banco Central con motivo de los retiros de fondos previsionales. Y lo que aclara el banco es lo que se ha sabido públicamente, porque no es un secreto, fue bastante transparente en ese sentido. A través de distintas notas de prensa el año pasado, el Banco Central aclaraba que estableció una serie de mecanismos, medidas excepcionales, dice, para enfrentar episodios de volatilidad financiera asociados a los ajustes abruptos y significativos de portafolio. Es decir, ante la posibilidad de que las AFP tuvieran que salir a vender acciones, bonos y otros instrumentos para poder cumplir con los retiros y tener la liquidez suficiente y depositarlo a la cuenta corriente de los afiliados que hicieran estos retiros, el Banco Central estableció una serie de mecanismos para garantizar la estabilidad y descarta que eso haya significado un préstamo a las AFP, descarta que hayan ganado las AFP algún tipo de ventaja financiera por este mecanismo, o bien que eso haya significado un deterioro del patrimonio del Banco Central. Acá no hubo ningún préstamo, sino que sencillamente se estabilizó el mercado financiero. De otra forma, si hubieran salido las AFP con sus propios recursos a liquidar rápido todos esos activos, se genera un desbalance total en los mercados financieros, con perjuicio directo para los propios afiliados. Los fondos hubieran perdido rentabilidad, afectando a los mismos que estamos retirando. De tal forma que hay una aclaración importante
importante respecto al rol que tuvo el Banco Central. Es el mandato constitucional que tiene, el de la estabilidad de los mercados y los sistemas de pago. Y ante eso responde el Banco Central para garantizar que los retiros se hicieran de la manera más ordenada y con el menor impacto posible en los mercados financieros. La aclaración está en la página web del Banco Central. A pesar de que muchos insisten en el punto, no hay duda respecto a el rol que ha jugado. De hecho, aclara que el mecanismo ya se ha ido revirtiendo paulatinamente y quedan solo 1.100 millones de dólares por revertir del tercer retiro. Bien, les contábamos en el resumen que Soprole hizo noticia ayer por el anuncio de la empresa Fonterra, empresa de lácteos neozelandesa, controladora de más del 98% de esta empresa láctea nacional, de poner a la venta su participación en esta cooperativa chilena de lácteos. A través de un comunicado, de esa forma, la empresa Fonterra daba a conocer su decisión en una noticia que generó algo de sorpresa y ruido, por supuesto, también dentro del mercado local. Las razones fundamentalmente tienen que ver con una reestructuración, dice Fonterra, de su negocio, poniendo más foco en el mercado neozelandés y en Australia, donde también tiene presencia. A través de un hecho esencial, es decir, de manera formal, el directorio de Soprole informó a la Comisión del Mercado Financiero que su grupo controlador, la cooperativa, ha iniciado esta prospección para la posible venta de su participación accionaria. Están mirando la visión al año 2030, dice Fonterra. Los ejes tienen que ver con la sostenibilidad, ciencia de nutrición, innovación, y de esa forma entonces han decidido dejar nuestro país después de cerca de 3 décadas de presencia acá en Chile. Tiene 4 plantas Soprole a nivel nacional, es uno de los líderes también en la industria de lácteos. Será interesante ver también quiénes están interesados en comprar esta participación. Seguro que habrá varios para una industria que es importante y una actora además que es muy relevante en este sector. Bien, 8:18 minutos, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. 8:20, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para seguir con el análisis de otros temas y uno en particular que ha tomado fuerza durante esta semana luego del envío del proyecto por parte del gobierno al Congreso, la ley corta de pensiones. Hay un tema fundamental, el financiamiento para este proyecto viene de la mano de la modificación o la eliminación derechamente de algunas exenciones tributarias. Queremos analizar este tema y para eso estamos en contacto con Macarena Navarrete, socia principal de EY Chile. Gracias por el contacto, Macarena, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Macarena, bueno, esto ha abierto nuevamente el debate respecto a las exenciones tributarias, un asunto que ya estaba discutiéndose desde hace un buen tiempo, sobre todo después de un informe que entregaron un grupo de expertos transversales encabezados por Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés. Sobre la base de ese informe, ¿te parece que la selección que hizo el gobierno de estas exenciones para financiar esta ley corta son las correctas? ¿El foco está bien puesto? En parte sí. Ya aquí yo creo que hay que tener presente que es importante eliminar exenciones que no sean necesarias. Cuando existen exenciones, las pagamos todos. O sea, acá no hay una cuenta, digamos, que no pague nadie. Lo que no pagan uno, tienen que poner los otros para que se complete el erario nacional, ¿cierto? Desde esa perspectiva es importante eliminar exenciones que no sean justificadas porque produce un efecto muy injusto respecto al resto de la población que tiene que contribuir cuando hay algunos que injustificadamente no contribuyen. Sin embargo, me parece que hay algunas exenciones que debieron haberse mantenido. Ajá. Y algunas que se echan de menos en la ley. ¿Cuáles se deberían haber mantenido, por ejemplo, Macarena? Creo que de las que están sacándose, y sería bueno que se mantuvieran, hay 3. La exención al mercado de capitales ya se mantiene igual bastante amplia, porque se mantiene respecto de los inversionistas institucionales. Y esto es sumamente importante. Respecto del resto de los inversionistas, se fija una tasa que es relativamente baja. Y eso no es realmente lo que me preocupa tanto a mí, porque la tasa efectivamente es relativamente baja, 5%. Sino que ya se está impulsando subir esa tasa. Uno ya estaba empezando a escuchar los primeros comentaristas decir que la tasa es baja, que debe subirse más. Yo creo que acá hay que tener muy claro que la profundidad del mercado de capitales es importante, que ojalá no se hubiese puesto ninguna tasa al mercado de capitales en particular. Acá en el mercado de capitales hay muchas cosas, ¿cierto? Pero por lo menos a la compraventa de acciones en el mercado público. Macarena.
Sí. ¿Por qué no es conveniente poner esa tasa? Efectivamente, algunos plantean que debería ser más alta, algunos dicen hay que volver al 15% que había hasta el 2001, otros van más allá incluso. ¿Por qué no es conveniente poner una tasa sobre la compra y venta, por ejemplo, y las ganancias que se obtengan de la compra y venta de acciones? Porque a diferencia de otros mercados, este mercado es un mercado en que los capitales vuelan sin ninguna frontera. O sea, si pensamos, por ejemplo, en un mercado del retail, o en el mercado de las mineras, o en el mercado de cualquier negocio real, ¿ya? Lo que ocurre es que el negocio acá no es igual que en otra parte, y acá puede tener ventajas competitivas distintas que otros países, y hacer negocio acá tiene un valor en sí mismo. El mercado de capitales no es así. El mercado de capitales es un inversionista, el mercado de capitales para los inversionistas no tiene color, ni frontera, ni lugar. Si acá es más barato, van a invertir acá. Si acá es más caro, no van a invertir acá. Y la profundidad del mercado de capitales es importante para todo el mundo del crédito. Las personas no se dan cuenta en su día a día. Pero si Chile no tuviera la profundidad del mercado de capitales que tiene, que en parte es gracias a las regulaciones que han habido de las distintas leyes de mercado de capitales, basadas de manera importante en las exenciones, no tendríamos hoy día los créditos hipotecarios, por ejemplo, que tenemos, a los plazos que existen, con las tasas que existen. El tema, Macarena, es que quizás cuesta entender también que una persona que gane, por inventar cualquier cifra, ¿no? 1.000 millones de pesos en una movida bursátil, no pague impuestos por esos recursos, ¿no? Sí, es difícil de entender. Yo creo que lo que también hay que entender es que si ponemos impuestos a esos recursos, no va a pasar que tributen sobre esos 1.000 millones de pesos. Va a pasar que se los van a ganar en otra parte. Y la pregunta es que si queremos que esa actividad económica suceda en otro lugar. Porque una de las cosas que pasa acá, Sebastián, y te lo voy a comentar con respecto a las otras de las exenciones, si es que tenemos tiempo, es que el mercado no reacciona haciendo lo que el legislador se imagina. Reacciona defendiéndose. Sí, claro. ¿Ya? Y eso implica que uno tiene que legislar pensando en lo que la gente sí va a hacer. No es lo que a uno le gustaría que la gente hiciera. Y se generan incentivos en distintas direcciones. Macarena, para aprovechar el tiempo, tú mencionabas que habían cambios que también podían ser revisables de alguna forma. Decías que eran 3, este era 1. ¿Cuáles son los otros 2? Hay otros 2 que a mí me parece que hay, con los que hay que tener cuidado. Otro que a mí me preocupa en lo personal es el del IVA en los servicios. ¿Ya? La razón no es tanto que me preocupe que haya IVA en los servicios. Lo que me preocupa es que va a haber IVA en los servicios para algunos prestadores y no para otros, prestando los mismos servicios. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona natural presta un servicio, no va a llevar IVA. Si una empresa presta un servicio, va a llevar IVA. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que las personas tienden a no formalizarse, a no formar empresas. ¿Por qué eso es importante? Porque las empresas invierten, las empresas contratan, las empresas ahorran más. ¿Ya? Y se produce la informalidad, en que personas en realidad sí tienen personas como contratadas, pero que prestan servicio individualmente. Esas personas después no tienen seguridad social, en fin, no tienen protección social. Entonces, eso a mí me preocupa. Yo pienso que deberíamos estar en un régimen o que todos pagan IVA o que nadie paga IVA por los mismos servicios, pero no que unos pagan y que otros no pagan. Ese es un tema, por lo menos, que para mí resulta de preocupación. Y dentro del análisis, tú mencionabas también que hubo otras exenciones que podrían haberse incorporado también en esta revisión. ¿Cuáles echas de menos, digamos, que podrían haberse incorporado? Voy para allá en un segundo, Sebastián, muy corto. Y sobre el tema del IVA en los servicios también hay que tener claro, como te decía, esto de que yo te decía antes, la gente se defiende. Entonces la gente no va a pagar IVA en los servicios, la gente que pueda no pagar IVA. Lo que van a hacer es desformalizarse, salirse de la figura de empresa. ¿Qué es lo más sentido, digamos, lo que se espera, lo que yo creo que el país completo no se ha atrevido a ponerle nunca el cascabel al gato de todos los colores políticos? Es el diésel. O sea, aquí hay una deuda gigante, no hay quien lo diga, pero lamentablemente tenemos acá fuerzas que son superiores a la razón. Sí, y un lobby importante también de ciertos sectores que se verían afectados con esa medida. De todas maneras, en 30 segundos, Macarena, ¿tú crees que efectivamente estas medidas pueden recaudar lo que se plantea por parte del gobierno, 1.100 millones de dólares? Ay, esa pregunta es siempre difícil, Sebastián, porque depende de muchas cosas, ¿cierto? Depende del crecimiento del país, ¿ya?
muy importantemente, cuando el país crece se tiende a recaudar más, cuando el país no crece se recauda menos. Yo no creo que estas medidas de eliminar estas exenciones vayan a producir un decrecimiento del país. Creo que ese no es el caso. Sin embargo, sí creo que puede haber evasión de algunas de estas medidas que pudiera hacer que disminuyera esta recaudación. Va a ser parte va a ser parte del debate en que se va a dar precisamente en la comisión, ¿no? Uno de los puntos centrales de este proyecto que está en trámite en la Comisión de Trabajo hasta total el despacho el próximo martes. Macarena, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Sebastián. Buen día. 8:29, estamos cerrando agenda económica. Vienen las noticias internacionales.